El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Este es tu programa En Consecuencia. Ayer tuvimos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvimos sesión. Por lo tanto, hoy te presentamos este programa. En consecuencia, hay que hacer alguna aclaración. Hemos tenido sesiones y no ha habido al otro día en consecuencia, pero han sido casos, sobre todo los de finales de la semana pasada, han sido casos meramente de trámite, que única y exclusivamente se dijo procede, no procede y punto. No tenía más el caso como para traerlo a un programa de media hora. Entonces, bueno, haciendo esa aclaración, ahora sí tenemos casos que evidentemente tienen trascendencia, tienen algunos aspectos que debemos conocer nosotros la ciudadanía y por eso te estamos presentando En Consecuencia. Nos da mucho gusto saludar esta mañana aquí en el estudio al maestro Julio Antonio Saucedo Ramírez. Él es secretario de Estudio y cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, Julio. Gracias. El tema muy interesante porque resulta que dos señoras o dos representantes de partido político pues fueron ahí, se agregaron, por decirlo de alguna manera, a mesas directivas de casilla o ahí a la mesa donde se recibe la votación de toda la ciudadanía o de parte de la ciudadanía o de la ciudadanía que corresponde a aquel lugar. ¿Por qué no nos explicas, Julio, por favor? Claro que sí, Carlos. Bueno, tenemos que precisar que estas dos personas que fungieron como representantes de partido en una elección de ayuntamiento en el estado de Guerrero eran candidatas por parte de uno de los partidos contendientes dentro del mismo ayuntamiento. Candidatas y a la vez representantes de su partido. Exactamente, así es, Carlos. Entonces, este es el problema que nos vienen a plantear aquí, a esta sala superior. Este asunto tuvo un recorrido largo, en realidad. Se presentó primero ante la instancia local. Debemos de recordar que en el estado de Guerrero el sistema electoral cuenta con dos instancias. Es uno de los estados que tiene esta particularidad, que se atienden los asuntos primero en una primera instancia, en una sala unitaria que le llaman ellos, y después en una segunda instancia va al pleno del tribunal y el pleno del tribunal decide. Tribunal Electoral Local. Así es. Una vez que pasó este asunto por el tribunal local, se trasladan el Partido de la Revolución Democrática y uno de sus candidatos a la sala regional, que por cuestiones de la circunscripción corresponde a la Sala Regional Distrito Federal. Aquí en este caso ya Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Exactamente, hacia nuestra Sala Regional Distrito Federal, que Guerrero corresponde a esa sala. Exactamente. Y bueno, lo que decide la Sala Regional es confirmar lo que había dicho el Tribunal Electoral Local. Ahorita vamos a explicar qué es lo que dice el Tribunal Local y cuál fue la impugnación original. Y después, como no están conformes otra vez, tanto el candidato como el Partido de la Revolución Democrática, vienen con nosotros a esta sala superior a solicitar que se les haga justicia. ¿Por qué ellos solicitan esto en esta instancia? Porque ellos habían solicitado que se inaplicara un artículo en específico de la ley electoral del estado de Guerrero. Este artículo, ¿qué decía, Carlos? Este artículo lo que dice, más bien dicho, porque no se ha cambiado, es las restricciones que tienen los representantes de partido para fungir como tales si desempeñan alguna otra función. Uh-huh.
el caso concreto, ahora sí regresando un poquito más a lo que se trata esto, ¿no? Nada más una pregunta. Cuando dices ellos vienen, ¿a quién te refieres? Tanto al candidato, que es un ciudadano, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, y el propio Partido de la Revolución Democrática, por eso es que estamos hablando en plural. Ellos son los que impugnan el que hayan estado estas dos personas Exactamente. como representantes de partido en las casillas. Así es, Carlos. Las personas que estaban ahí como representantes, ¿de qué partido, Julio? Eran del Partido del Trabajo. Partido del Trabajo. Sí, sucedió algo muy curioso en esta elección. El Partido del Trabajo presenta a sus representantes de partido, como todos nuestros amigos que nos están escuchando saben. Los representantes de partido son aquellos que validan o los que revisan que la actuación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla sea correcta. Sí, están dando... Ellos velan por los intereses de los partidos. Uh-huh. Y ahora con la nueva estructura de nuestro sistema electoral de los candidatos independientes, ellos también tienen la posibilidad de nombrar representantes de partido. Bueno, representantes en este caso de candidatos independientes. Uh-huh. Entonces, lo que sucede es que en este caso, dos personas que son candidatas para el propio ayuntamiento que se está eligiendo. Mujeres. No recuerdo si son mujeres, creo que sí, Carlos. Estas dos personas que fungen como representantes de partido son aspirantes a un cargo dentro del ayuntamiento. Entonces, lo que están planteando tanto el Partido de la Revolución Democrática como el candidato ya en la instancia jurisdiccional es que con ello se vulnera la libertad del voto. Por la presión que puedan ejercer. Exacto, Julio. Así es. Debemos de recordar, y nuestros amigos deben de recordar, que una de las características del voto es que debe ser libre. ¿Qué quiere decir que sea libre? Que no debe de haber coacción, que no debe de haber presión de ningún tipo, para que podamos decidir nosotros de esta manera libre por quién vamos a votar, quién queremos que sean nuestros representantes. Entonces, se vulnera esta característica específica del voto, que es un principio constitucional. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que dijo primero el tribunal local? En ambas instancias el tribunal local... Tanto en la sala como en el tribunal. Sí, exacto. Recordemos, como lo comentábamos hace unos minutos, es una primera instancia ante una sala unitaria y después una segunda instancia, local. El tribunal en pleno. ¿Qué es lo que dice el tribunal local? Pues validan esta actuación y dicen no hubo irregularidad. O sea, puede pasar que estén estas dos personas o que hayan estado estas dos personas ahí en las mesas de casilla y ya. Exacto, eso es lo que dice el tribunal local. Aquí no hubo ninguna irregularidad, no hubo presión hacia el electorado, no sucede nada. Entonces, inconformes con esta determinación, el Partido de la Revolución Democrática y el candidato van hacia la sala regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que corresponde a la cuarta circunscripción, el Distrito Federal, que es Distrito Federal, y plantean esta situación, pero ellos ya hacen una petición de inaplicación del artículo 113 de la Ley Electoral del Estado de Guerrero. Ya muy concretamente eso es lo que piden. Uh-huh. Ellos piden exactamente que se inaplique este artículo, ¿no? El artículo 113, que es el que estábamos comentando ahorita, lo que dice es que los representantes de partido o un ciudadano no puede ser representante de partido cuando ostente distintas situaciones. Es decir, no puede ser dirigente directo del partido político, entre otras cuestiones. Pero este artículo no señala de manera específica que los candidatos estén imposibilitados para poder fungir como representantes de partido en aquella mesa directiva de casilla.
que esté integrada a la demarcación territorial por la cual van a contender. Que les corresponda. Por así decirlo. Por así decirlo. Es decir, voy a poner un ejemplo muy claro. Si uno es candidato a diputado, pues a todos nos queda muy claro que es en un distrito. Si hay una mesa directiva en ese distrito, ¿una casilla? Una casilla, yo no puedo fungir como candidato a diputado, como representante de partido, en esa casilla. ¿Por qué situación? Porque, pues, altero de forma natural el desarrollo de la elección, de la jornada electoral. Eso es lo que vienen a decirnos tanto el PRD como su candidato. Ellos van con la sala regional y le dicen, ten cuidado con esto y te pido de favor que inapliques esta norma. Ese artículo. Ese artículo en específico. ¿Qué es lo que contesta la sala regional? La sala regional, en un primer momento, hace el estudio de la causal de nulidad en estas dos casillas. Ellos aducen que hubo presión en el electorado y por lo tanto no se da ese flujo natural de la votación. Entonces, la sala regional dice, sí, te asiste la razón, efectivamente estas dos personas no debieron de haber estado ahí, pero no es determinante la irregularidad para el resultado de la votación. Es decir, a ver, en mis palabras, Julio, no vamos a anular. Exacto. ¿Por qué? No por esto vamos a anular. Exacto. Eso dice la Sala Regional, Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Exacto. Eso es lo que dice la Sala Regional. ¿Y por qué llega a esta conclusión, Carlos? Bueno, lo que sucede es que debemos de recordar que para poder anular la votación por cualquier causa de nulidad previsto en la ley o por jurisprudencia, se ha señalado que tiene que ser determinante. ¿Qué quiere decir? ¿Causa determinante? ¿Qué quiere decir esto? Sí, exacto, que sea una causa determinante. ¿Qué quiere decir? Que sea lo suficientemente grave para que revierta el resultado de la votación. Esto es lo que quiere decir el factor determinante. Existen distintos aspectos del factor determinante, un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo. El aspecto cuantitativo se refleja en números, es decir, en votos. Y el aspecto cualitativo se refleja por la propia naturaleza de la irregularidad. Voy a poner un ejemplo que no es en materia electoral. No es lo mismo que yo te quite 10 pesos, que te asalte, por así decirlo, te quite 10 pesos, a que yo te quite todo lo que traigas con un puñal en la mano. Si yo te cartereo y te saco 10 pesos, pues es un robo, pero si yo te asalto como tal y te ejerzo una coacción física hacia tu persona, con un arma, también es un asalto, pero es de otro nivel. Sí. Sucede lo mismo aquí. Uno es el aspecto cualitativo, cuantificable en votos, y el otro es el aspecto cualitativo, que es cuantificable por la propia naturaleza de la infracción. Entonces, ¿qué es lo que dicen los actores? Bueno, la sala regional, ¿qué fue lo que dijo? No es determinante y por lo tanto no anulo. Y en el momento que hacen el estudio sobre la solicitud de inaplicación, dicen, no es necesario que te lo estudie porque ya te lo estudié de forma previa. Eso es lo que sucede en nuestra resolución de la sala regional. De la sala regional. Ahora, ¿nos puedes seguir contando acerca de cómo viene toda esta cadena impugnativa, cómo viene todo este caso, pero después de estos promocionales? Por supuesto. Gracias, Julio. Vamos a escuchar estos promocionales y regresamos contigo en consecuencia.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este es tu programa. En consecuencia, continuamos contigo hoy con el tema: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantiza la libertad del voto. Prohibición a candidatos para fungir como representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla. Y esto es que sucedió o nos estamos refiriendo, te estás refiriendo, Julio, a un caso sucedido en Guerrero. Exacto. ¿Concretamente en dónde, Julio? En el ayuntamiento, en el municipio de Alcozauca. Alcozauca. Guerrero. Alcozauca, Guerrero. Exactamente. Entonces ahí, dos personas que yo por la sesión de ayer escuché son mujeres. Sí. Mujeres, ¿verdad? Pues fueron ahí como representantes de partido a desarrollar actividades pues de observadoras o lo que hacen los representantes en las casillas, pero con la particularidad de que estas dos personas también eran candidatas de su partido. Nos decías el Partido del Trabajo. Exacto. Continuando con la narración, la relación que traías de los hechos del asunto, en realidad, vienen estas personas, vienen tanto el candidato como el Partido de la Revolución Democrática a la sala superior diciendo: tengan cuidado, la sala regional no atendió mi solicitud de inaplicación del artículo 113, que es el que comentábamos hace unos instantes, que señala la prohibición para las personas, para ciertos ciudadanos, a ser representantes de partido en las mesas directivas de casilla, como representantes generales el día de la jornada electoral, y para ser representantes en general ante cualquier órgano electoral al interior del estado de Guerrero. ¿Estamos hablando de las elecciones del 7 de junio? Exactamente. Así es, Carlos. Entonces, vienen tanto el partido político como el candidato y nos dicen: no se atendió mi solicitud de inaplicación. La sala regional de Distrito Federal del Tribunal no atendió lo que yo le pedí. Exacto. O le solicité. Debemos de recordar que esta es una de los requisitos de procedencia del recurso de reconsideración. Aquí vienen ellos en dos recursos de reconsideración. El recurso de reconsideración, Carlos, amigos, sirve para controvertir las sentencias de fondo que se dicten en las salas regionales, entre otros supuestos, por no atender la solicitud de inaplicación hecha por los entonces actores en la primera instancia federal, por así llamarlo. Por eso es el SubRec 748, diagonal 2015, y su acumulado. Exacto, que es el 749. El 748 es promovido por el candidato y el 749 por el partido, promovido por el partido político. Y bueno, ya entrando al estudio que hicimos en la ponencia, se determinó que era infundado el agravio relativo a que no se había atendido la solicitud de inaplicación. Como debemos de recordar en la narración de hechos que habíamos estado haciendo, la Sala Regional Distrito Federal lo que hace en el momento de responder el planteamiento hecho en juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por parte del candidato y por parte del partido político como juicio de revisión constitucional electoral, es atender primero las causas de nulidad, que es que se ejerció presión sobre el electorado, toda vez que había dos candidatos fungiendo como representantes de partido político en las mesas directivas de casilla. Entonces,
lo que decimos nosotros en nuestra sentencia es incorrecto el planteamiento que hace tanto el partido político como el ciudadano, el candidato, toda vez que la sala regional sí atendió la solicitud de inaplicación. Eso en un primer momento. Y de forma posterior le decimos, y no solamente lo atendió, sino lo atendió de forma correcta. ¿Por qué? Porque la sala regional llegó a la conclusión de que ningún candidato puede formar parte de una mesa directiva de casilla y además no puede ser representante de partido en el caso de que esté esa casilla dentro de la demarcación territorial del municipio, en el caso de ayuntamientos, o del distrito por el cual está contendiendo. Esa es la conclusión a la que llega la sala regional y que nosotros validamos. ¿Y por qué la validamos, Carlos? Porque existe una tesis relevante de este tribunal, que es la tesis número romano 6, diagonal 2010, de rubro candidatos. Es ilegal su actuación como representantes de partido político en las casillas ubicadas en el distrito o municipio en el que contienden. Y hay una tesis al respecto. Hay una tesis al respecto. Que se puede convertir en jurisprudencia. Exactamente, que si bien es cierto, como dices tú, no ha adquirido ese carácter de obligatorio por no ser jurisprudencia, sí nos puede dar un criterio orientador en la emisión de nuestras resoluciones. Debemos de recordar, para que nuestros amigos nos entiendan, la diferencia entre tesis de jurisprudencia y tesis relevante, es que la tesis de jurisprudencia, por la repetición del criterio, se vuelve obligatoria. Y la tesis relevante es un criterio sobresaliente que permite hacer que todos los órganos electorales del país lo tomen en consideración sin que sea obligatorio. Ahí está en la obligatoriedad está la diferencia. Exactamente. Y bueno, uno de las aclaraciones que hacemos en nuestra resolución y que los magistrados el día de ayer hicieron mención es que es válido también la determinación de la sala regional de decir que por no ser determinante no se anula la votación. ¿En qué consiste esto? Carlos, amigos, lo que sucede es que el primer lugar lo obtuvo en este municipio de Alcozauca. El primer lugar lo obtuvo el Partido Revolucionario Institucional. El segundo lugar lo obtiene el Partido de la Revolución Democrática. Y el tercer lugar lo obtuvo el Partido del Trabajo. Al partido al que pertenecen estas dos personas que estuvieron en las casillas. Exactamente. Entonces, pues no hubo una alteración en el resultado de la votación. Están en el tercer lugar. Exactamente. El Partido Revolucionario Institucional, que fue el que obtiene el triunfo en este ayuntamiento, no se ve beneficiado de la actuación de estas dos candidatas que fungieron como representantes de partido, en primer lugar. Y en segundo lugar, de la revisión del expediente, llegamos a la conclusión de que no existía una irregularidad acreditada. Es decir, que en las actas de jornada electoral existiera documentado algún indicio o algún hecho que nos permitiera llegar a la conclusión de que hubo una alteración en el desarrollo normal de la elección y además que fuera propiciado por estas dos personas. Por estas personas. O sea, se llevaron con toda normalidad las elecciones. La votación no tuvo ningún problema. Estuvieron presentes estas personas, pero aún así se desarrolló la jornada electoral. ¿No? Perfectamente. Además, estas personas, su partido, mejor dicho, ellas y su partido quedaron en tercer lugar. Yo pienso, si se anula la elección, el primer afectado es el primer lugar,
el que quedó en primer lugar, que es el PRI. El PRI. El PRI. Pero, independientemente de todo eso, dime si estoy bien o mal, Julio, pues toda la votación de todos los ciudadanos, ¿qué pasa con ella? Exacto. E inclusive el día de ayer los magistrados hablaron del principio de conservación de los actos válidamente emitidos. Debemos de recordar que aquí sí hay una tesis de jurisprudencia que, para efectos de que nuestros amigos la conozcan, es la identificada con la clave 9/98, que su rubro es principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección. Esta sí es jurisprudencia. Esta sí es jurisprudencia. ¿Qué nos dice esta tesis? Que nosotros debemos de procurar la conservación del voto cuando esté acreditado que es válido. Uh-huh. No anular por no anular. No anular por anular. Si no estaba acreditado en el caso concreto el factor determinante en sus dos aspectos, de los que hablábamos hace unos instantes, no podemos decretar la nulidad de la elección. Entonces, finalmente, el proyecto presentado por la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa, a la que perteneces, ¿qué propone? Que no se anule la votación. Que no se anule la votación, pero sí determinar y avalar lo dicho por la sala regional, en el sentido de que sí consiste una irregularidad, que un candidato participe en las mesas directivas de casilla como representante del partido político que lo postula dentro de del ámbito territorial por el cual está contendiendo. Se reconoce que hay la irregularidad. Exactamente. Pero no es totalmente suficiente este reconocimiento como para anular toda la elección. Exacto. La irregularidad existe y no está permitido que se dé nuevamente. Uh-huh. Pero tiene que tener una fuerza determinada la irregularidad para que podamos anular la elección. La determinancia. Exactamente. La determinancia. El tema, esta mañana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantiza la libertad del voto. Prohibición a candidatos para fungir como representantes de partidos políticos, lo que nos estás diciendo, en las mesas directivas de casillas, o sea, en las casillas de votación, ¿verdad? Caso Guerrero, y muy concretamente, si me permites, Julio, es el caso de Alcozauca. Exactamente. Guerrero. Y bueno, los recurrentes, el Partido de la Revolución Democrática y el candidato, venían solicitando además que revisáramos la interpretación que se hace sobre el factor determinante. Debemos de recordar que, dada la naturaleza del recurso de reconsideración, únicamente debemos de atender las cuestiones de constitucionalidad. La interpretación que se realizó respecto del término de la determinancia es una cuestión de legalidad y, por lo tanto, no es posible atender en la instancia esta situación. ¿Por qué? Porque debemos de recordarles a nuestros amigos, Carlos, que el recurso de reconsideración es un medio de impugnación extraordinario. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente en casos específicos y por cuestiones específicas es posible atender la pretensión. Eso es. Julio, me surge una duda. Las mesas directivas de casilla, las casillas, pues, ¿están conformadas o están incluso supervisadas? ¿Por quién? Tengo también entendido que por el Instituto Electoral Local, en este caso el Instituto Electoral de Guerrero. Exacto. ¿Qué no se dieron cuenta que estaban estas personas ahí? Pues lo más probable es que no lo hayan hecho. Porque acuérdate que existe un periodo de sustitución de candidatos. O puede darse también la sustitución de último momento de los representantes de partido. Entonces, lo que pudo haber ocurrido es que el día de la jornada electoral llegaron estas personas con su nombramiento como representantes de partido y se les dio el acceso.
¿No se dieron cuenta? Porque no solamente que no se hayan dado cuenta, Carlos, sino que debemos de recordar que las personas que están como funcionarios de las mesas directivas de casilla son ciudadanos que no conocen al 100% la legislación electoral. Si bien es cierto, se les ha capacitado para fungir como presidente, secretario o escrutadores, también es cierto que no cuentan con el conocimiento pleno de la legislación, y lo hemos dicho nosotros en muchas de nuestras resoluciones. Y no por ese tipo de errores se vuelve determinante alguna irregularidad. Eso es. Julio, finalmente, el proyecto, hoy sentencia, ¿en qué consiste? Consiste en que no se anula la votación en este lugar, en este ayuntamiento de Guerrero. Exacto. ¿Básicamente en eso consiste? Sí, consiste en 2 puntos medulares. El primero, se dice que no es posible que un candidato, repetimos, esté como representante de partido en una casilla. En una casilla. Y en segundo lugar, se dice que no fueron determinantes estas irregularidades para anular la votación. Es el maestro Julio Antonio Saucedo Ramírez, secretario de Estudio y Cuenta en este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él corresponde su trabajo, su actividad, a la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa. Julio, te agradecemos mucho tu presencia en este programa nuevamente. Gracias, Carlos, por la invitación. No, hombre, gracias a ti, y gracias a ti que tienes la paciencia de vernos y escucharnos a través de Plataforma Electoral. Gracias a nuestros ingenieros, y muy pronto estaremos contigo en otro programa, En Consecuencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia@te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.